Vamos comenzando entonces con nuestra reflexión de esta tarde, que es sobre Elizabeth, la madre de Juan. Que bueno, vamos a ir analizando que en realidad el nombre de esta mujer es Elisheba y es la madre de Johanán, el de la Tevilá, ¿verdad? O el Bautista, como se le conoce. Elisheba, madre de Johanán. Elisheba, una mujer que vivió durante el siglo I. Obviamente no podemos establecer fechas o rangos entre los cuales se haya desarrollado su vida. Pero bueno, una mujer muy importante, una mujer que a mí me causa mucho impacto como mamá, porque cuando yo pienso en Elisheba, inmediatamente recuerdo el llamamiento tan supremo, el llamamiento tan maravilloso que el Eterno le encomendó a Johanán, y cómo ella fue tomada fue tomada como una mujer digna de recibir la bendición de ser madre aún ya en su vejez, y no de cualquier persona, madre de no cualquier hijo, sino de un ser muy importante que fue Johanán, este varón que el Eterno usó para cumplir las promesas que él había establecido desde antes para el pueblo, para preparar el camino, ¿verdad? Como dice en la Escritura, para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir a aquel que era la luz, que es Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, pues bueno, es muy grato el poder examinar la vida de esta mujer, de la cual obviamente pues se habla muy poco, no hay mucho en cuanto a textos que pudiésemos mencionar o que pudiésemos leer acerca de su vida, pero sí yo creo que lo suficiente y algo muy importante, y es cómo el Eterno la llama a ella y a su esposo para cumplir el papel de ser padres de un hombre importantísimo como lo fue Johanán, el profeta que es tenido como el mayor de todos los profetas, porque él no solamente anunció, sino que además vio con sus ojos, experimentó ese cumplimiento de esas promesas, esas profecías. Y bueno, bienvenidas las que se siguen añadiendo, bienvenida Josefina, muy buenas tardes, bienvenidas todas. Bien, pues estamos comenzando entonces con Elisheba, y bueno, vamos a recordar quién fue la primera mujer en portar el nombre de Elisheba. Elisheba, la primera mujer que tenemos registrada en la Escritura como Elisheba, fue la esposa de Aharón, el levita, ¿ok? Aharón, el hermano de Moshe. ¿Qué significa este nombre? Es un nombre muy hermoso, es un nombre muy especial, y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir entendiendo durante la reflexión, porque su significado significa Elohim, que significa poderoso, de juramento, o Elohim del juramento. El nombre está compuesto por dos palabras, que es El. Recordamos que en hebreo la palabra El significa poderoso, y la palabra Shabbat, ¿ok? Shabbat, que significa estar completo, que es la palabra de la cual se deriva el número 7 en hebreo, que es Sheba o Sheba, ¿ok? Entonces, bueno, este nombre significa Elohim del juramento, o Elohim del pacto, o Elohim de lo completo, de lo perfecto. Bueno, aquí vemos en el diccionario, vemos que el significado que arroja es estar completo, hacerse 7 uno mismo, jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces, conjurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar solemnemente. Y bueno, el número 7, recordemos que en la Escritura es representado, o es usado más bien para representar lo que es pleno, la plenitud. 7 días de la semana, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las 7 notas musicales. En Apocalipsis también el número 7 figura muchísimo, es un número muy simbólico, y bueno, es algo que nos habla bastante del nombre de Elisheba, porque vamos a ver cómo ella fue parte de un cumplimiento. Ella fue una mujer que fue usada
para que viniera a este mundo un cumplimiento. Y bueno, Elisheba fue madre de Johanán, el de la Tevilá, lo conocemos como Juan el Inmersor o Juan el Bautista. Y dice la escritura que fue una mujer levita, esposa de un sacerdote llamado Sejarjá, cuyo nombre original, o más bien Zacarías es llamado en las Biblias, en las traducciones al español, pero su nombre original es Sejarjá, ¿ok? Bien, vamos a leer Lucas capítulo 1. Vámonos introduciendo un poquito acerca de las referencias bíblicas de Elisheba. Lucas capítulo 1, verso 5 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Sejarjá, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Y bueno, primero que nada, pensemos en que siendo una mujer levita, nos permite entender cosas muy importantes, nos permite ver algunas cualidades que seguramente tuvo Elisheba. Número 1, podemos pensar que Elisheba fue una mujer indudablemente instruida en el conocimiento de la Torá, de la instrucción del Eterno, ¿verdad? Obviamente, imagínense ser esposa de un levita, de un hombre como Sejarjá, pues seguramente debió haber sido algo sumamente importante para su vida. Y bueno, también vamos a ver más adelante que esta causa hizo que ella sintiera aflicción porque no tenía hijo, no podía darle descendencia a su esposo, pero vamos a ver cómo el Eterno tenía preparado un momento específico para que esta mujer diera a luz. Entonces, por una parte, pensamos, Elisheba sin duda tenía una instrucción plena de la Torá. Ella conocía los mandamientos, ella sabía la historia del pueblo de Israel y sabía también las promesas que el Eterno había preparado de antemano para el pueblo de Israel y cómo en algún tiempo serían cumplidas. Yo creo que jamás, cuando Elisheba era niña, jamás se imaginaría de todo lo que el Eterno iba a hacer con su vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué asombroso saber. Imagínense, Elisheba, una mujer anciana. Ustedes se imaginan a Elisheba la niña, Elisheba la adolescente, Elisheba la joven que anhelaba pues cumplir con su papel de mujer, casarse, tener hijos, instruirlos en los caminos del Eterno, pero jamás se imaginó cómo el Eterno tenía destinado una misión, un papel muy importante para ella. Y seguramente que el Eterno vio en ella todas estas cualidades y más para haberla llamado para lo que fue el ser madre de un hombre como Johanán. Ok, Lupita tiene problemas con el audio. Seguramente es su internet de Lupita. Bien, número 2. Seguramente Elisheba era una mujer completamente celosa por su fe. Recordemos que hubo un tiempo en que todo el pueblo de Israel se corrompió tras un becerro, ¿verdad? Pero hubo una tribu que no se corrompió. Hubo una tribu que se mantuvo firme ante el Eterno. Y aún así, un remanente, porque incluso dentro de los levitas, que es el remanente de Israel, el remanente apartado para el Eterno, incluso dentro de los levitas también hay un remanente que es el que definitivamente es el consagrado, que no ha doblado sus rodillas ante nada pagano, ante ninguna circunstancia, siempre se mantuvo firme. Incluso dentro de los levitas hubo quienes cayeron, quienes pecaron. Sin embargo, bueno, pues sabemos que en aquel tiempo en el que todo el pueblo de Israel se prostituyó, pues los levitas fueron los que se mantuvieron firmes, y eso se vino transmitiendo generación tras generación, y obviamente los hombres y mujeres de esta tribu tenían bien en claro quiénes eran. Les digo, al menos ese remanente apartado para el Eterno, siempre hubo quienes tenían bien en claro quiénes eran,
siempre hubo quienes sabían para qué el Eterno los había apartado, los había escogido, y obviamente esta fe y este celo por las cosas sagradas, las cosas santas, fueron lo que hicieron que el Eterno siempre los tomara como su posesión para entonces poderlos usar dentro de las cosas más sagradas en el Mishkan, que es el tabernáculo, en el templo, y bueno, posteriormente, como también, por ejemplo, en este caso, el Eterno siempre usó familias como Sejaría y Elisheba para cumplir propósitos muy, muy importantes, porque sabían que Elisheba y Sejaría, por ese testimonio que la Torah nos dice, que la palabra del Eterno nos dice en Lucas, por ese testimonio, el Eterno sabía que ellos serían elegidos para cumplir con esta misión que les daría a través de Yohanan. Y bueno, entonces, seguro que era una mujer que era muy celosa por su fe. Otra cualidad que pudiésemos encontrar en ella es que era una madre esforzada en transmitir su fe a su hijo. Otra más es que era una mujer consagrada al Padre, por supuesto. Y seguramente que también era una muy buena esposa, una mujer que siempre honró a su esposo en todo momento y que, pues bueno, a pesar de la situación que vivían como matrimonio, siempre se mantuvo recta, siempre se mantuvo tranquila, siempre se mantuvo gozosa a pesar de no poder tener hijos, siempre se mantuvo gozosa delante del Eterno. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 1 verso 6 sobre Sejaría y Elisheba. Dice, los dos eran justos, eran tzadikim ante el Eterno y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y yo cuando leí esto me puse a pensar, ¿cuántas de nosotras quisiéramos que el Eterno se expresara de esta manera de nuestra persona? ¿Cuántas de nosotras quisieran que el Eterno, o que en su palabra, o que por medio de sus siervos algún día se dijera, y Claudia andaba sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor? Lilia andaba sin reprensión, era justa delante del Eterno. Mercedes era justa delante del Eterno y andaba sin reprensión. Imagínense nada más que el Eterno se expresara así de nosotras. Obviamente lo pensamos, bueno, al menos yo lo pienso y digo, tengo mucho que alcanzar. Sería algo que realmente humanamente yo vería imposible, pero solamente sé que por medio de la presencia del Eterno, que en todo momento está en nuestras vidas, redarguyéndonos, guiándonos, exhortándonos, solamente así sabemos que podemos alcanzar esta cualidad de ser irreprensibles. También Shaulo también le dijo a Timoteo, ¿verdad? Cuídate de presentarte irreprensible, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Nosotras, de la misma manera como Elisheba, tenemos que presentarnos irreprensibles delante del Eterno, porque además, hoy en día sabemos que tenemos dos columnas importantísimas, dos columnas base para nuestra vida de fe, para nuestra santidad. Una de ellas, por supuesto, que es la Escritura, es la palabra del Eterno, es la obediencia a los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero también la que por supuesto nos da el sostén en todo, y es la redención de nuestras almas, la limpieza y la purificación de nuestras vidas por medio del sacrificio de Yeshua. Así dice en la Escritura, ¿verdad? En Isaías dice, a la ley y al testimonio. Quien no dijere conforme a esto, no le ha amanecido. No podemos decir que solo tenemos las ordenanzas del Señor si no hemos aceptado ese sacrificio perfecto. Por otro lado, también dice en Apocalipsis que la paciencia, la perseverancia de los santos está en guardar los mandamientos y en retener el testimonio de Yeshua, el Mesías. Así que no podemos solamente creer que porque perseveremos en solamente la gracia por medio de Yeshua,
pues ya nos va a dar esta cualidad de ser irreprensibles. Necesitamos también nuestra fe obediente en todo momento. Ok, dice por acá, nos pone Yerusha, segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en shalom, en plenitud, en paz, ¿verdad? Muchas gracias, Yeru. Así es, entonces, Elisheva de entrada nos recuerda esto. Fíjense, todavía no estamos adentrándonos mucho en su vida y hay algo que el Ruach del Eterno nos está poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón en este momento y es: sean irreprensibles. Seamos irreprensibles, porque solamente el esfuerzo que nosotros hagamos en esta vida, en este preciso momento, en cada circunstancia, en cada etapa, es lo que nos va a permitir en todo momento la conciencia de saber que anhelamos aquel día que cuando Yeshua regrese nos encuentre así irreprensibles y que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Esto es algo que todos los días tenemos que tener bien presente, porque como seres humanos obviamente caemos, flaqueamos, ¿verdad? Y muchas veces cometemos errores que ni nos imaginábamos quizás que fueran a suceder, que fuéramos a reaccionar de cierta manera. Pero bueno, finalmente estamos llamados a mejorar, estamos llamados a pulirnos, estamos llamados a crecer, estamos llamados a perfeccionarnos. Y no nos quejemos por las situaciones que vienen a nuestra vida, porque si no fuera por ellas, nuestra fe no podría ser ejercitada, ¿verdad? Es como siempre le digo yo a Joel, a mi hijo, esto, porque obviamente las circunstancias suceden y a veces él no entiende por qué pasó esto, por qué sucedió aquello, por qué me pasa esta situación. Y en su mentalidad, de su edad, un niño de 7 años, pues imagínense, tratar de ayudarlo a asimilar ciertas situaciones, pues solamente una de las cosas que le digo: mira, nuestra vida de fe, nuestra fe en el Eterno, nuestra fidelidad al Eterno, nuestra esperanza en el Eterno y en Yeshua, tienen que ser ejercitadas. Así como nadie puede, sin haber hecho un entrenamiento previo de buenas a primeras, a lo mejor llegar y agarrar, no sé, una mancuerna, no sé de cuánto les gusta, de 15 kilos, si antes no tuvo una preparación, ¿verdad? Y en la medida en que esta persona ejercite su músculo, empezando primero con 2 kilos, 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, poco a poco sus músculos van agarrando fuerza, elasticidad, y entonces va a llegar un momento en el que va a llegar a cargar hasta 15 kilos, pues tranquilamente, y después hasta puede seguirse ejercitando y cargar hasta más, ¿verdad? Así trabajan nuestros músculos, así funcionan, pero también de esa forma el Eterno nos recuerda cómo nosotros tenemos que ser ejercitados, y las circunstancias que pasan en nuestra vida, no podemos nosotros quejarnos y decir: ¿por qué me está pasando esto a mí? Y indignarnos, ¿verdad? Como si fuéramos unas princesitas que a mí no me tiene que pasar nada, a mí todo me tendría que salir bien, como mucha gente dice: si yo estoy guardando los mandamientos y yo creo en Yeshua, yo ya me salí de ese sistema religioso, ¿y por qué ahora me va peor? Bueno, a veces son cosas que no entendemos, pero en la medida en que nosotros nos dispongamos con humildad, como Job, ¿verdad? Que nos dispongamos con humildad y reconozcamos que primero que nada no somos nadie si no fuera por el Eterno, que primero que nada no merecemos nada ni lo mejor en este mundo, que aún lo peor de este mundo es lo mínimo que merecemos por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, por nuestras ignorancias. Pues bueno, en la medida en que nosotros tengamos ese pensamiento, vamos a irnos ejercitando y vamos a aprender de esa situación en vez de quejarnos de esa situación. Así es, estamos en deuda completamente. Así es, entonces, como Elisheva, ¿verdad? Seamos como Elisheva, que de veras que el Eterno quiera que encontremos
esta cualidad en nuestras vidas, andar sin reprensión delante del Eterno y delante de nuestro Adón Yeshua. Bueno, después en Lucas, capítulo 1, verso 7 dice, pero no tenía hijo, porque Elisheba era estéril, y ambos eran de edad avanzada, o de avanzada edad. Y bueno, imagínense, una mujer ya anciana que desde que se casó, pues obviamente anhelaba el poder darle descendencia a su esposo para que el linaje del sacerdocio por medio de la clase de Abías pudiera continuar a través de los hijos de Sejarya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? No tiene hijo. Y pues tristemente, muchas mujeres durante la historia que han pasado por esta circunstancia han tenido otras reacciones. Por ejemplo, recordamos a Rachel, ¿verdad? ¿Qué pasó con Rachel? Rachel se casa con Jacob, obviamente su hermana Lea estaba teniendo hijos, pero ella se quejó. Así es, y reclama. Ella reclamó a Jacob, dame hijos o si no me muero. Imagínense nada más. Ella, tan joven, imagínense, vimos en el estudio de Rachel que murió alrededor de los 35, 40 años, ¿verdad? Imagínense qué edad tendría cuando le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Antes de entregar a su sierva, imagínense, ella ya estaba desesperada, completamente, era una mujer muy joven, que tenía no mucho tiempo de casada, que se había dado cuenta que no podía darle hijos a su esposo y ya estaba reclamando. Y bueno, aquí Elisheba pues no se encuentra eso en su corazón. Ella se ve que tuvo paciencia y que además pues aprendió a aceptar la condición que el Eterno le había hecho vivir hasta esta edad tan avanzada. Este pero nos indica algo muy, muy importante, porque fíjense, dice el texto que Elisheba y su esposo eran justos, que vivían en rectitud. Esto nos tendría que hablar de bendición, ¿verdad? Muchas veces dentro de los sistemas religiosos se les enseña a las personas que mientras ellos obedezcan al Eterno, aunque les enseñan que obedecer es otra cosa y no los mandamientos, pero se les enseña que mientras ellos obedezcan al Eterno y mientras estén en la iglesia y mientras estén diezmando y todo lo que ya sabemos, pues van a tener bendición en sus vidas. Y si algo no sale bien, si algo va mal en la vida de una persona, rápidamente le dicen, segurito que estás en pecado, segurito que este es un castigo por tus pecadotes que estás cometiendo. Y es muy triste porque la gente obviamente pues se siente desesperada, se siente defraudada, se siente deprimida, tanto que muchos optan por mejor dejar la fe. Dicen, yo no puedo, esta carga de vivir para el Eterno es muy difícil para mí, yo no puedo, yo no sé por qué me va mal. Optan por dejar la fe y muchas veces hasta mejor les va, ¿verdad? Porque aceptan lo que el mundo les ofrece. Pero esto, el hecho de que una persona esté viviendo en rectitud, no siempre quiere decir que esto le va a traer bendiciones a su vida. Y bueno, no hablo en general porque obviamente siempre el Eterno envía bendición, por supuesto que sí, pero no quiere decir que todo va a salir perfecto, que todo va a salir como nosotros quisiéramos, porque a veces las cosas que vienen a nosotros no precisamente son como nosotros queremos, pero sí son como nosotros necesitamos, ¿verdad? Como el Eterno sabe que necesitamos en un momento específico que ocurra. Entonces, aquí, en el caso de Sejarya y de Elisheba, sabían que pues ellos, una de las más grandes bendiciones que querían o que esperaban algún día tener de parte del Eterno era poder tener hijos, era poder formar una familia, era poder encaminar a almas pequeñas en los caminos del Eterno, porque sabían que eso era algo muy importante dentro del pueblo de Israel. Y bueno, dice por acá,
A ver, Yeru, cuando puede ser el caso del que era ciego para el esplendor del Eterno, no por su pecado ni el de sus padres. Así es también, ¿verdad?, esa situación. El Eterno dispuso que este hombre naciera ciego porque sabía que un día se encontraría con Yeshua. Y pues muchas veces incluso nosotros, ¿verdad? A veces pensamos, ¿por qué no conocí del Eterno desde chiquitita? ¿Por qué nací ciega? ¿Por qué conocí ya grande? Por ejemplo, a mí una de las cosas que me dicen mucho, yo hubiera querido 2 cosas en esta vida: haber conocido del Eterno así desde niña o más joven, me hubiera evitado tantos tropiezos, y haber conocido también de la educación en el hogar. Ya ahorita ya mis hijos ya son grandes y ya empieza así como que la nostalgia del hubiera, ¿no? Pero pues realmente el Eterno tenía un plan, y el tiempo en el cual nos llamó y nos abrió los ojos para conocerle a Él, pues fue justo en el momento que necesitábamos, porque seguramente si lo hubiera hecho antes, y bueno, en mi caso sí pasó. Yo en mi caso supe del Eterno a los 12 años y del cristianismo, vaya, en una iglesia ya cristiana evangélica. Y pues la verdad es que yo seguí viviendo igual que cualquier adolescente. Después, a los 15 años, otra vez como que hubo un acercamiento, pero no fue hasta mis 17 años que verdaderamente el Eterno abrió mis ojos, y el de mi mamá, ¿no? Porque aunque lo conocimos o supimos de él antes, realmente no habíamos aceptado el caminar, el mensaje de la palabra. Entonces, uno nunca sabe, a veces si nos hubiera llamado antes, hubiera sido mejor, creemos nosotros, pero seguramente nuestras blasfemias hubieran sido peores y ya no hubiéramos tenido ni siquiera la oportunidad. Así que cuando el Eterno nos llama, era el tiempo, era el momento que Él sabía que nosotros íbamos a recibir el mensaje. Dicen por acá en el chat, a veces cuando te llega enfermedad te dicen ya confiesa para que el Eterno te perdone o te dé sanidad. Sí, es muy triste que se tenga este pensamiento. Dicen por acá, realmente tenemos que deshacernos de esos pensamientos y malestares de los hubiera. Sí, porque eso es algo esclavizante que no te deja vivir, no te deja avanzar y te deja pensando solamente en algo que nunca existió. Así que, y sobre todo las mujeres somos muy nostálgicas, así que mucho ojo con esto, que lo dejemos germinar en nuestros pensamientos. Eso no tiene que ser. Dice por acá, por algo Abba nos dejó recorrer todo este camino estando ciegos. Así es, el hubiera no existe. Así es. Entonces vemos aquí 2 mujeres que eran estériles, Elisheba y Rachel, pero también 2 actitudes, 2 respuestas muy diferentes. Rachel se queja y Elisheba, ¿qué hace? Acepta, se espera. Yo les aseguro que ni siquiera pensó que ya estando anciana iba a tener un hijo. Ella simplemente dijo, yo ya nunca voy a tener hijos. O sea, ya fíjense, ¿se acuerdan las que estuvieron con nosotros en las clases con la dula? La dula que nos hablaba acerca de la maternidad y los partos y todo eso. Ella nos comentaba cómo el cuerpo de la mujer pues siempre va cambiando y siempre de cierta edad, de una edad a otra, la mujer es mucho más fértil, después es menos fértil, después esa fertilidad completamente se agota, pero siempre el Eterno tiene tiempos y siempre el Eterno tiene algo preparado, y a pesar de que mujeres se encuentran en una etapa, en una edad en la que médicamente no son fértiles o no deberían de serlo, el Eterno envía sorpresas, ¿verdad? Yo conocí hace años una mujer de 45 años que ya tenía hijos grandes y se embarazó a sus 45 años, y bueno, como Sara. Ahora, obviamente podríamos pensar, no podemos comparar una mujer de 90 años de la antigüedad a una mujer de 90 años de nuestra época, por supuesto que no, pero sí relativamente, ¿verdad? A lo mejor una mujer de la antigüedad de 90 años podría ser como una mujer de hoy de 50, de 40 años, bueno, 50, ¿no? Entonces, no podemos nosotros definir nada en base a lo que aparentemente se ve o en base a lo que aparentemente es comprobable, sino que simplemente el Eterno tiene sus tiempos, y en el caso de Elisheba, él quiso que el tiempo en el que viniera Johanán
Elisheba fuera una mujer ya anciana, porque de entrada él iba a mandarlo de una manera esplendorosa. Él lo iba a hacer de una manera sobrenatural, que obviamente, aunque ya habían habido casos anteriormente registrados de mujeres ancianas que daban a luz en la vejez, de mujeres que daban a luz en su vejez, pues obviamente no eran tantas, o sea, no era así como decir, siempre hubo mujeres ancianas dando a luz, sino que hubo ciertas mujeres en la historia del pueblo que así les sucedió. Por ejemplo, Hannah, la madre de Shmuel, no podríamos decir que era anciana, aunque ya era una mujer mayor, una mujer madura, pero pues finalmente el Eterno le concedió un hijo. Sara, Rachel, incluso Ribcá, aunque Ribcá era más joven que Sara cuando dio a luz, pero bueno, muchas mujeres en la historia y no todas pasaron por esto. La gran mayoría pues siempre tuvo sus hijos a sus tiempos, y finalmente el Eterno tenía preparado esto para Elisheba, que llegara a la vejez sin hijos y después traer a ese ser que ya estaba anunciado de antemano, que era aquel que vendría con el Ruach, con el espíritu de Eliyahu, de Elías. Ella obviamente sabía que el Redentor algún día vendría. Todos lo esperaban. Aunque dentro de la religiosidad se esperaba de una manera, todos sabían que iba a llegar un tiempo en que vendría ese Redentor para el pueblo de Israel. Aunque lo esperaban de una manera diferente, humana, carnal, todo el pueblo de Israel sabía que vendría un Redentor. Y en el caso de Elisheba y Zeharyah, ¿cuándo se iban a imaginar que ellos serían padres de aquel que prepararía ese camino para ese Redentor? Y bueno, lo que les comentaba acerca de esta situación en que dice la Escritura que Elisheba y Zeharyah andaban irreprensibles, pero no tenían hijos. Esto es algo que habla mucho, porque obviamente en la antigüedad no tener hijos, como les mencionaba, era considerado como una maldición por desobediencia. Esto por lo que dice en Deuteronomio. Recordemos que en Deuteronomio, capítulo 7, el Eterno habla al pueblo de Israel las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Primero les dice, Deuteronomio capítulo 7, verso 12, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu poderoso guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, etcétera, ¿verdad? Después les habla en el capítulo 28, verso, pues desde el 15, cómo el Eterno invierte esas bendiciones en maldiciones. Si no oyeres la voz del Eterno tu poderoso para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito en la ciudad, en la canasta, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Por un lado, obviamente, aquí nos está hablando de que el fruto del vientre o los hijos vendrían a ser como maldición. Aunque muchos tendrían hijos, aunque muchos lograrían ser fecundos, estos hijos no serían de bendición para el pueblo de Israel. Y bueno, sabemos que efectivamente el pueblo de Israel hubo varias generaciones en que se apartó totalmente del Eterno, y los hijos que venían, nada menos en la época de los jueces, los hijos que nacían, pues ya nacían completamente dentro de la ignorancia, dentro del pecado y pues de las maldiciones, porque ya estaban recibiendo todas estas maldiciones por haberse apartado del Eterno. Pero por otro lado también el Eterno permitía que muchas mujeres pues no tuvieran el vientre fecundo para poder continuar con la descendencia. Entonces, por una parte, vemos en la Escritura, en muchos testimonios, que el no tener hijos era considerado como un oprobio, porque incluso Hannah, la misma Elisheba, lo mencionan. Sin embargo, esto, y aquí es muy importante, y para ello es importantísimo el testimonio que nos da el Eterno a través de la vida de Elisheba y Zeharyah,
porque no con esto podríamos decir que Elisheba y Sejaría no eran rectos ante el Eterno, o que merecían este mal, o que las maldiciones les estaban alcanzando, o que a Hannah también le sucedió lo mismo. Por supuesto que no, y es lo que les comentaba hace rato. Elisheba vivía con esta aflicción, era una aflicción que amargaba su alma. Sin embargo, el tiempo de ser madre para ella estaba preparado para un momento especial. Elisheba ya era mayor, obviamente desde que se casó, y que seguramente fue muy joven, porque sabemos que era de costumbre que las mujeres se casaban muy jóvenes. Imagínense, desde entonces ya esperaba darle un hijo a su esposo, pero pasaba el tiempo, el hijo no llegaba, perdió las esperanzas. ¿Y qué pasa? Pues entonces espera en el Eterno y dice, ahora sí, pues el Eterno tiene el control de todo, si no me va a ser madre, pues entonces yo me mantengo recta delante de él. Es lo mejor que pudo haber hecho Elisheba. Así que por eso el Eterno le concede que llegara a una etapa en la cual pudiera ella ser madre del hombre que traería el cumplimiento de las profecías dadas al pueblo de Israel. Nada menos que madre del hombre que anunciaría el mensaje de Teshuvá, el mensaje de retorno al Padre en tiempos de Yeshua. Elisheba sin duda fue una mujer especial para el Eterno, y por eso él le concede esta petición de su corazón. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 1 verso 23, eso pues ya recordando que el Malach se apareció a Sejaría, le anunció que tendría su esposa un hijo. Él de momento estaba en shock, no lo entiende. El Malach le dice que quedaría mudo. Él regresa a su casa y dice en el verso 23, cuando se cumplieron los días de su ministerio, volvió a casa. Después de esos días, su esposa, bueno, aquí en algunas traducciones dice Isabel, pero pues sabemos que es Elizabeth o Elisheba en hebreo. Su esposa Elisheba concibió y se ocultó durante 5 meses diciendo, el Señor hizo esto conmigo y le pareció bueno quitar mi afrenta entre los hombres. Imagínense, una mujer ya mayor que de pronto, de buenas a primeras, el Eterno le permite concebir. Yo creo que, y por eso dice aquí, se ocultó durante 5 meses, porque yo creo que ella misma no entendía cómo el Eterno estaba permitiendo que esto sucediera. Y fíjense qué maravilloso que ella tenía su pensamiento, su corazón puesto completamente en la voluntad del Eterno, porque, por ejemplo, hay mujeres que yo conocí tuve una familiar que pues buscaba el poder tener hijos y no saben cuántas cosas médicamente hizo, y el momento en el que menos esperaba pudo por fin concebir. Sin medicamentos, sin la inseminación que muchas veces se había hecho. ¿Y qué pasa? Pues lo primero en lo que piensan es, ay, bueno, pues ya por fin, ya pude tener un hijo, seguramente tal, tratamiento funcionó, y lo primero que piensan pues es en lo que los hombres pudieron haber hecho en ella. Pero realmente así es, realmente si el Eterno quiso que pasara cierto tiempo en el que ella no pudiera concebir, a pesar de todos los trabajos que se hizo en su cuerpo, su esposo, para que pudieran tener un bebé, y en el momento menos esperado, de pronto sin hacer nada, el Eterno lo permite. Eso sería para que ella abriera los ojos y dijera, wow, el Eterno o el Creador o Dios, como ella lo conoce, que realmente viera cómo el único que puede dar la vida es el Creador, es el Eterno Todopoderoso. Entonces, aquí vemos cómo Elisheba sí tuvo esta conciencia, sí tuvo este corazón, siempre estuvo esperando en el Eterno, tanto para lo que pareciera no bueno, que sería pues no tener hijos, aceptándolo, como también para el momento en el que concibió. A él le pareció bueno quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Por qué? Porque era mal visto en esas épocas una familia sin hijos, por lo que ya les mencioné. Pero, ¿qué pasa? En el momento en el que ella concibe, imagínense nada más, no iba a ser como si hubiera tenido un hijo desde su juventud. Eso, pues,
podríamos decirlo, es muy común, sino que ahora sería Elisheba, la anciana, a la cual el Eterno tocó su vida y le hizo este milagro. Ya no solamente sería Elisheba, la esposa de Johanán, la esposa de Sejaría, madre de Johanán, sino que sería la mujer que dio a luz en su vejez. Ya sería algo que el Eterno dispondría como algo maravilloso. Así que dice: al Eterno le pareció bueno quitar mi afrenta o mi vergüenza entre los hombres. Entonces, bueno, imagínense, Elisheba, la mujer elegida para que viniera a través de ella el mismo espíritu de Elías al pueblo de Israel, Eliyahu, aquel que había sido anunciado por el profeta Malaquías. En el capítulo 4, versos 5 y 6, dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y pues sí, efectivamente, gracias a que el Eterno usó la vida de Sejaría y Elisheba, vino Johanán con esta unción de Eliyahu, y efectivamente hizo que muchos retornaran al Eterno y que muchos tuvieran un corazón dispuesto para escuchar el mensaje del Señor Yeshua y se convirtieran de sus malos caminos, para entonces incluso ser librados del día de la ira, porque recordamos cómo en esas épocas pues todos aquellos que rechazaron el mensaje de Yeshua, que no creyeron, cómo fueron terriblemente saqueados por los romanos, en la época de los romanos, en el año 70, cómo fueron saqueados, ¿se acuerdan? Cómo fue esta matanza tan terrible que hubo en esa época, cómo incluso mujeres se comían a sus propios hijos. Imagínense todo lo que sucedía. Todo lo que sucedió en esa época fue algo terrible. Dice también en Lucas que eran días de retribución, ¿verdad? Yeshua lo dijo, que vendrían días en que pues la ciudad sería rodeada, Jerusalén sería rodeada, y vendrían días de pago para todos aquellos que rechazaron el mensaje del Señor Yeshua. Pero aquellos que lo aceptaron, dice, Yeshua les dio la advertencia: huyan a los montes, y se fueron. Con Shimon Hatzadik, según la historia, se fueron a las montañas a esconderse y fueron librados de ese día grande y terrible del cual habló Yeshua previamente. Dice por acá: estaban preparados para ser un ejemplo viviente para su hijo, según Lucas 1:6. Así es, Elisheba y Sejaría estaban preparados justamente para ser esa guianza, ese ejemplo para su hijo, que finalmente pues también fue un hombre que se mantuvo recto delante del Eterno, y cómo el Eterno lo usó fue algo asombroso, algo maravilloso, cómo el Eterno lo usó para preparar el camino del Señor, para anunciarle al pueblo el tiempo en el que estaban viviendo ya. Lamentablemente, los líderes judíos estaban esperando conforme a la tradición, ¿verdad? Unos pensaban que él iba a resucitar literalmente de entre los muertos, otros esperaban que hubiese reencarnado, según la corriente judía de la que hablemos. Pero lo que la profecía habla es que la misma unción que estuvo en Eliyahu, Hanabí, el profeta Elías, es la misma unción que actuaría con Johanán, algo como sucedió con Elisha, que es Eliseo, lo cual lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Así que obviamente debió haber sido algo sumamente importante, trascendental, algo hermoso en la vida de Elisheba. Primero, pues saber todo lo que significaba ser madre, ¿verdad? El poder cuidar, el poder criar y el poder guiar a un ser humano. Pero no era cualquier ser humano, era el profeta más grande de todos. Este profeta que saldría de ella no iba a anunciar algo para otra generación, no iba a anunciar algo que fuera para mucho tiempo adelante, sino que era anunciado para ese mismo momento.
Era un mensaje de ya, despierten, porque ahora sí ya llegó el tiempo. Todo aquello que escucharon por medio de los profetas ha llegado a su cumplimiento. Imagínense nada más. Y bueno, en Lucas capítulo 1, verso 8 al 22, se narra la visión que tiene Sejaría acerca de su hijo. Y fíjense, vamos a ver lo que dice en el capítulo 1, verso 14, sobre el nacimiento del hijo de Sejaría. Dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el seno de su madre. Hará volver a muchos israelitas al Señor su poderoso, precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y bueno, vamos a ver el momento preciso en que Johanán, en el vientre de Elisheba, recibe la presencia divina. Y bueno, les adelanto que la próxima clase vamos a hablar acerca de Miriam. Vamos a hablar un poquito de mujeres del Tanaj y mujeres del Brit Hadashah conforme vayan ligadas en la etapa, en la historia. Pero es muy importante porque aquí vemos indicios también de quién fue Miriam, quién fue su pueblo, de dónde vino. Así que bueno, vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 39. Dice: en esos días Miriam se levantó y se fue deprisa a una ciudad de la montaña de Judá. Entró en casa de Sejaría y saludó a Elisheba. Cuando Elisheba oyó el saludo de Miriam, la criatura saltó en su vientre, y Elisheba fue llena del Ruach HaKodesh. Y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde se me concede que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Ven el discernimiento que tuvo Elisheba? ¿Se imaginan ya con la presencia divina? Dice: porque tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que te dijeron de parte del Señor. Seguramente también Elisheba recibió esta revelación acerca de lo que sucedería con su pariente Miriam. Bueno, ya en el capítulo 1, versos 57 al 66, habla del nacimiento de Johanán. Del capítulo 1, verso 67 en adelante, habla de toda la profecía de lo que sería este ser, este hombre, Johanán. Y vemos en el verso 80 que dice: y el niño crecía y se fortalecía en Ruach, y vivió en lugares desiertos hasta que se manifestó a Israel. Y bueno, realmente es algo que llegamos a una etapa de la vida de Elisheba y Sejaría, en la cual ese gozo, esa alegría, pues de alguna manera tendría un quebrantamiento, ¿verdad? Porque sabemos que pues Johanán fue un ser que fue usado por el Eterno, pero pues también fue un ser que padeció en la carne. Y bueno, primero se tuvo que apartar a lugares desiertos. De hecho, en la historia se habla acerca de cómo levitas se apartaban al desierto porque no podían soportar toda la corrupción de Israel en Judea. No podían soportar cómo hombres del pueblo de Israel se estaban corrompiendo con el gobierno romano. Entonces se apartan, se santifican al desierto. ¿Y qué pasó? Pues hasta que llegó la etapa en la que pudo él manifestarse, en la que el Eterno le revela que era tiempo de comenzar a hablar a Israel, a confrontar al pueblo de Israel. Y bueno, dice por acá: el liderazgo de aquel tiempo estaba muy corrompido, ya no podían servir en el templo. Sí, en el mismo templo ya se vendían los lugares del sacerdocio, imagínense. Entonces, obviamente,
Johanán, como muchos levitas, pues ya se habían apartado completamente de la ciudad. Ok, muy bien, Lupita, muy buenas tardes, saludos. Sí, qué pena que tiene problemas con su internet. Bien, entonces, bueno, aquí en esta etapa, obviamente, podríamos hablar acerca de cómo el Eterno también usaría el testimonio de esta familia, de este matrimonio de Elisheba y Sejaría, para ser de instrucción para su hijo, porque definitivamente cuando vemos a los hijos, también podemos ver cómo eran o podríamos reflejar en ellos a los mismos padres. ¿Qué vemos en Johanán? Johanán era un hombre fiel, era un hombre celoso por la fe verdadera a la que había sido llamado a Israel y de la cual incluso o por la cual se había apartado para no ver toda la iniquidad entre el pueblo de Israel. Vemos a un hombre obediente a los propósitos del Eterno en su vida, firme en su llamado, sin vacilar ni temer al dar su mensaje, confiando en que el Eterno estaría con él. Sin duda, Elisheba y Sejaría fueron claros ejemplos de esto y más para Johanán, por lo cual prepararon no solo a un hijo, sino al mayor de los profetas de Israel, como lo dijo Yeshua en Lucas capítulo 7, verso 28. Ok. Tenemos más hermanitas que se han estado añadiendo. Bienvenidas, muy buenas tardes. Bienvenidas todas. Ok, déjenme leer el comentario de Ofe. Dice, es algo parecido a la situación espiritual que se vive hoy, pero ahora a nivel mundial. Así es, Ofe. Y bien, ¿quién más está entrando? Bueno, ahorita al final les vamos dando la bienvenida a las demás que se han seguido añadiendo. Entonces, bueno, Yeshua, leemos en Lucas, capítulo 1, verso 80, dice, más abajo, capítulo 7. Se me movió aquí la hoja. Capítulo 7, verso 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Johanán, el de la Tevilá, pero el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. Fíjense qué grandioso, qué maravilloso todo lo que aquí está diciendo Yeshua, porque él, Johanán, fue considerado el profeta más grande de todos los profetas de la antigüedad dentro del pueblo de Israel. Pero aún el más pequeño en el reino de Elohim es mayor que él. ¿Por qué? Porque toda aquella persona, toda aquella alma que ha decidido entrar en ese reinado, que ha decidido obedecer la voluntad del Padre Eterno, que ha decidido guardar los mandamientos del Eterno, que ha decidido retener el testimonio de Yeshua, que ha decidido también ir y hacer discípulos a los demás, aquel que oyó, creyó y vivió conforme al mensaje, él es tomado como incluso más grande que el profeta más grande. Y aunque digamos, híjole, pero es que yo tengo muchísimo que alcanzar y yo apenas estoy empezando, pero ¿saben qué? El Eterno usa gente pequeña para hacer cosas grandes. El Eterno, el simple hecho de que ahora mismo y en otro momento tengamos esta oportunidad de conocer la palabra, de poder practicar la palabra, de ponerla en obra en nuestras vidas y de poderla transmitir a nuestros hijos, a nuestros familiares, a aquellas personas que nos están observando, eso ya es algo grande delante del Eterno, porque estamos cumpliendo con ese llamamiento que es ser luz, ¿verdad? Que es ser la sal de la tierra, es ser esas personas que una vez que recibimos el mensaje, no escondemos esa luz debajo de una mesa, sino que la exponemos ante la densa oscuridad de este sistema, de este mundo, y que muchas veces no nos tiene que importar esos comentarios negativos en contra de nuestra fe,
eso que muchas veces incluso padecemos por causa de este llamamiento, porque sabemos que el galardón al final es muchísimo más grande. Y sí, efectivamente no somos dignas, pero sabemos y confiamos que a través de aquel justo, el único justo que intercede por nosotros ante el Padre, obviamente nosotras podremos tener acceso también a esa justicia. Dice por acá Oli Muñoz, tengo 8 Shabbat y el Eterno a través de su palabra me ha enseñado y siento sed de aprender más y rescatar almas para Yeshua. ¡Qué hermoso, Oli! ¡Qué maravilloso! Y qué gusto, qué gozo. Imagínense cuántas personas que pues ahorita, gracias al Eterno por la vida de Oli, que tenemos la oportunidad de ver su testimonio aquí, pero cuántas personas más están en la misma situación, que están comenzando a conocer del Padre Eterno, que están comenzando a conocer de su palabra y que están siendo de testimonio para los suyos. Y muchas veces sí es bien triste porque a veces quienes ya tenemos un poquito más de tiempo, pues como que se nos quita ese ímpetu de no de salir y de a lo mejor evangelizar como lo hacíamos antes, incluso de formas imprudentes que llegamos a hacer, pero sí con nuestro propio testimonio. Con nuestro testimonio, incluso el poder compartir con las personas que el Eterno pone delante de nosotros, a veces ya le perdemos interés porque ya sentimos que esto es algo como muy monótono y no somos capaces de gozarnos con el hecho de poder compartir a un alma las riquezas que hemos recibido en el Eterno. Entonces, que esto también nos sirva para exhortación y que nos sirva para poder esforzarnos, porque para eso sí fuimos llamadas a ser discípulos. Y si bien no vamos a estar esperando el tener un micrófono enfrente con un super mega auditorio en una explanada, como en el cristianismo se cree que eso es evangelizar, pues la verdad es que el hecho de que lo hagamos con nuestros hijos, nosotras como mujeres, eso ya es hacer discípulos. Siempre les he dicho esto y siempre me lo voy a decir a mí misma. Mis discípulos más importantes son mis hijos. De ahí en adelante, si el Eterno nos permite aportarles a otras personas, pues bienvenido sea y lo hacemos con mucho gozo. Pero jamás nos enfoquemos primero fuera de nuestro hogar en compartir antes que hacerlo en nuestra propia casa, antes que ser de testimonio para nuestros esposos, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos. Y obviamente, pues ya el Eterno irá añadiendo a nuestras vidas todas aquellas personas que estén que anhelen, que estén deseosas de conocer por qué nosotras vivimos como lo hacemos. Entonces, bueno, de Elisheba no hay nada más de su vida en la Escritura, no podemos hablar más a detalle de lo que ella pudo haber hecho, de algunas otras pues no sé, algunas otras experiencias en la vida de Elisheba. Sin embargo, el hecho de saber que fue madre de Johanán y que junto con todo el llamamiento que el Eterno tenía para Yeshua, la familia de Miriam, para su hijo mismo, ella supo ser una mujer fuerte, ella supo ser una mujer que se esforzó en este llamamiento, es algo que deja mucha enseñanza para nosotros. Ahora, por otro lado, el mensaje de Johanán fue muy duro contra el pecado, ¿verdad? Fue muy duro contra el pecado. Recordemos que él fue el que confrontó a Herodes tetrarca. Recordemos que incluso también fue asesinado. Acuérdense, y lo vamos a ver también en estas próximas clases, a través de Herodías y Salomé, cómo pues el Eterno permitió que esto sucediera, y pues Johanán fue asesinado por Herodes. No sabemos, no hay un registro en la Escritura que yo haya encontrado en el que pues se hable acerca de Elisheba y Sejaría cuando Johanán ya era adulto y pues cuando murió.
Sin embargo, bueno, por un lado podríamos pensar que no, porque por un lado pues no hay una referencia, pero por otro lado también pues ya eran muy ancianos cuando tuvieron a Johanán. Entonces pues podríamos pensar que ya no estaban cuando él falleció. Sin embargo, aunque hubiera estado, imagínense si Elisheba le hubiera tocado padecer esta situación, pues seguramente que hubiera tenido la misma actitud que tuvo su pariente Miriam con respecto a Yeshua, que al final de cuentas, pues imagínense, ella sufrió grandemente por la pérdida o por el sacrificio de Yeshua. Entonces, yo me pongo a pensar cómo habría sido esta situación con Elisheba y Sejaría en vida, y saber cómo el Eterno pues usó grandemente a su hijo Johanán, pero pues que también al mismo tiempo permitió que él fuera llevado pronto y que pues él muriera por su mensaje. Johanán fue un hombre de convicciones, un hombre que no estuvo dispuesto a doblegarse ante el pecado. Y esto es algo que seguramente también tuvieron sus padres. Así como él determinó mantenerse fiel y firme incluso ante las amenazas de muerte, de esa misma manera podemos pensar que Sejaría y Elisheba se mantuvieron rectos delante del Eterno hasta el día de su muerte. Así es, no hay una referencia de que Johanán se haya casado o haya tenido hijos. Y bueno, seguramente no, porque primero que nada, él tenía un llamamiento. Él había sido apartado, incluso con su alimentación. Él había sido completamente apartado para el propósito que el Eterno le había dado. Imagínense, por ejemplo, Jeremías, durante la época que a él le tocó hablarle al pueblo de Israel, el Eterno le dijo: no te cases, no tomes mujer. ¿Por qué? Porque sabía la gran devastación que se iba a venir para el pueblo de Israel. Entonces, así es, también Sansón, también fue un hombre que fue consagrado desde el vientre de su madre. Entonces, imagínense, si el Eterno sabía que Johanán también tendría que padecer en una época que obviamente era muy difícil, muy difícil para el pueblo de Israel en ese tiempo, por supuesto que Johanán, estaba completamente apartado para cumplir con este llamamiento y nada más, ¿verdad? Así que sí, Sansón fue diferente. Sansón sí se apartó completamente y pues él sí cayó en los deseos de su carne, ¿verdad? Pero pues Johanán no. Johanán sí se apartó, Johanán sí completó con su misión y pues al final de cuentas, con esta situación que vivió, al final que padeció por el mensaje, pues sabemos que el Eterno siempre lo fortaleció aún en ese tiempo. Y bueno, realmente hablar de esta situación en la vida de Elisheba y Sejaría sería un poquito incierto porque no sabemos si ellos todavía vivían, pero independientemente de eso, pues sabemos que eran hombres y mujeres, en el caso de Elisheba y Sejaría, que se mantuvieron rectos delante del Eterno en todo momento. No hay datos sobre la muerte de Elisheba. Con las referencias que encontramos sobre ella, solamente pudiéramos pensar que sin duda fue parte de esos creyentes que mantuvieron su fidelidad a la Torá y retuvieron el testimonio del enviado de Elohim que habría de salvar a Israel de sus pecados. Su nombre, Elohim de juramento o el Elohim de pacto, puede develar que Elisheba mantenía la esperanza de un hijo, posiblemente, y a su tiempo el Eterno lo concedió. Por otro lado, también nos habla de que ella sería la mujer que recibiría a ese ser que había sido prometido y que fue concedido, hablando del hombre que vendría a cumplir con el papel de Eliyahu en su época. Así que a través de ella, a través de Elisheba,
se cumplió un pacto, se cumplió un juramento. ¿Cuál fue? Que el Eterno iba a traer restauración, que iba a traer a aquel que usaría para salvar y para limpiar a Israel de sus pecados, pero que también antes de él vendría uno que prepararía su camino, y ese hombre fue nada menos que el hijo de esta mujer. Así que es algo especial, es algo hermoso, que aunque solamente hayan tenido un hijo, haya sido nada menos que este hombre, que sería el que anunciaría al Señor Yeshua. Así que bueno, seguramente que esta mujer vivió y murió con la esperanza de la promesa y con su nombre inscrito en el libro de la vida, dejando para nosotras un claro ejemplo de fe, esperanza, perseverancia y amor. A mí esto es algo que me dejó esto de la vida de Elisheba, que ella fue una mujer que nos dejó un ejemplo de fe, un ejemplo de esperanza, un ejemplo de perseverancia y un ejemplo de amor sin ninguna condición. Y sobre todo, primeramente, al Eterno, que es aquel que en todo momento dirige y guía nuestras vidas. Ella lo sabía, estaba contenta incluso con la vida que había vivido, pero imagínense cuando el Eterno le permite tener un hijo, seguramente que ella se sintió completada, plena, como lo dice su nombre, ¿verdad? Bien, pues esto es todo sobre Elisheba. Espero que sea de bendición esta aportación para cada una de ustedes y que el Eterno, quiera el Eterno, que nos permita vivir conforme al ejemplo de estas grandes mujeres de Israel.